Hola, bienvenidos a un episodio más de Vulnerable, el episodio número 19. 19. O 18. Sí, no, 19. Estamos súper contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes, pero a punto de hablar de un tema que de verdad se nos hace tan bueno, tan importante de hablar. Y nada más queríamos disculparnos porque este episodio debió de haber salido la semana pasada. Habíamos grabado unos episodios que tuvieron un problemita, se perdieron, se borraron. Ya habíamos grabado con unos invitados súper buenos, pero se borró el video, entonces por eso está saliendo esta semana. Ajá, pero bueno, gracias por escucharnos nuevamente y sí, let's do it. Buenísimo, pues hoy queremos hablar acerca de algo que si tú has estado en una iglesia o en una comunidad de fe por algún tiempo, probablemente has escuchado a gente decir, la iglesia me hirió, ¿verdad? No, yo no sé contar la cantidad de personas que he conocido que o están el día de hoy en una iglesia todos frustrados por algo que sucedió hace 16 años o algo que le pasó a un familiar, y también la cantidad de gente que ha abandonado la iglesia con la excusa de que la iglesia los hirió. Probablemente tú que estás viendo este video ibas a la iglesia, dejaste de ir hace mucho tiempo con esta razón, ¿verdad? Yeah. Y no sé, esperamos ser un canal de restauración, de sanidad para tu vida. Exacto, porque mira, la verdad es que te puedo entender. Yo te puedo entender si alguien dentro de la iglesia te lastimó. Porque al final del día, la iglesia es una comunidad conformada por personas en proceso, ¿verdad? Y la iglesia creo que es de las únicas organizaciones, organismos, como quieras llamarle, que debería celebrar el que todos dentro de ella están en proceso, ¿verdad? Porque la iglesia no está para pretender que hay unos por encima de otros, que hay unos que ya han llegado, porque la verdad es que el final del proceso en nuestras vidas vamos a encontrarlo el día que estemos caminando en la gloria con Jesús. Entonces, en lugar de estar quejándonos porque alguien no está a mi nivel o alguien no está a mi altura y me trató mal o me dijo alguna cosa, la iglesia debería ser un organismo que celebra el hecho de que absolutamente todos dentro de ella están caminando en un proceso. Exacto. Y además, siempre que seas parte de una comunidad, yo he escuchado lo mismo de gente que incluso en su trabajo, o sea, en su trabajo es imposible no tener roces con personas, en la escuela, ¿verdad? En la universidad, o sea, siempre que seas parte de un grupo de personas, de alguna u otra manera vas a terminar, ya sea herido, ya sea con roces, ya sea con opiniones diferentes, porque somos humanos. Pero el día de hoy nos queremos enfocar en este tema tan común que creo que no hay miembro de una iglesia que no ha pasado por esto, pero la diferencia es cómo lo estamos afrontando. ¿Cuál es la posición de nuestro corazón al pasar por algo así? Ya, y te decía ahorita, yo entiendo si has caminado por eso. De hecho, pues parte de mi historia o de mi testimonio, mi caminar con Dios, yo tuve una temporada de mi vida donde no quería ir a la iglesia, donde a pesar de que ya había pasado tiempo sirviendo a Dios, había estado en viajes misioneros, había estado involucrado en el grupo de jóvenes, yo tuve una temporada de mi vida donde me aparté de la iglesia. Y por algunos meses yo había dejado de ir a la iglesia. Para resumir un poco, me había enterado de como situaciones personales en la vida de pastores, de líderes. Me había dado cuenta que algunos de ellos pecaban y eso, wow. me hirió, y yo decía, es que ¿cómo es posible? Ellos no pueden fallar, pecar. Solo yo. Y me dejé llenar por un montón de cosas que me cargaban. Y me acuerdo que yo dije en esa época de mi vida, yo tendría como 17 años, yo dije, me voy a dedicar a estudiar, a crecer, a ser bueno en mi carrera, y voy a ser una persona que asiste a la iglesia regularmente. No era como que había abandonado mi fe en Dios, mi confianza en Dios, pero dije, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia. Y en ese tiempo como de purgarme, digámoslo así, sí pasé varias semanas donde yo no iba a la iglesia, no asistía a la iglesia, y gracias a Dios por unas personas tan amorosas que un día van a mi casa por una razón X, van a ver algo a mis papás
y ellos preguntan por mí. Yo estaba encerrado en mi cuarto estudiando, ellos eran pastores, yo ni siquiera quería salir a saludar, y Dios pone como una sensibilidad en sus corazones y ellos preguntan por mí y le dicen a mis papás, llámenlo, es que quiero saludarlo. Y como por una hora ellos empiezan a animarme, a darme palabra, a levantarme. Y a partir de ahí yo digo, bueno, quiero darle una oportunidad a esta comunidad. Porque fue entender que así como yo estaba quebrado por dentro, estaba involucrándome en una comunidad de personas que estaban también caminando en un proceso. Y hoy digo, gracias a Dios que no tiré la toalla. Gracias a Dios que no me quedé en esas excusas o apuntando dedos. Es que este murió, es que este hizo. Porque me habría perdido de vivir un montón de cosas hermosas que hoy he podido vivir precisamente dentro de esa comunidad. Wow, me encanta porque la vez pasada me platicabas de estas personas que tuvieron que ver en ese proceso de jalarte otra vez y sin la intención de hacerlo. O sea, llegaron a tu casa, pasó esto, pero qué bueno es aprender de esto. O sea, si somos personas que el día de hoy estamos en la iglesia y sabemos de personas que queremos que tal vez se han alejado y todo, seamos esa gente que sale de su comodidad y va por aquella persona que tal vez necesita ser escuchada. Tal vez las razones son incorrectas, tal vez las razones son válidas, ¿verdad? Justificables, pero sí que esto nos anime también a el día de hoy pensar en aquella persona que hoy no está y que simplemente con mandarle un mensajito o visitarlo puede hacer una gran diferencia. Claro, y si tú eres parte del liderazgo de una iglesia o eres parte de una congregación donde alguien se fue porque algo sucedió ahí, es también que aprendamos a reconocer precisamente eso, que todos estamos en proceso, que todos cometemos errores, que aún siendo parte del liderazgo, no importa cuántos años has estudiado la Biblia, cuántos años llevas caminando en la iglesia, te vas a equivocar. O sea, Jesús, Él es perfecto, Dios es perfecto, Dios no es el que se ha equivocado en la vida de una persona. Entonces, ¿por qué dejar que alguien se quede en su mente con la idea de que la iglesia lo hirió cuando en realidad fue un individuo que es parte de la iglesia? Entonces, requiere el poder aceptar y tener esa sencillez y esa humildad de decir, hey, te dije algo en un momento de debilidad mío y te lastimé, perdón. Requiere el poder humillarnos un poquito y creo que esa es la mejor manera en la que podemos enseñar a alguien que Dios no es el que tiene la culpa. Somos nosotros, son personas las que nos equivocamos. Pero para poder enseñar eso, yo necesito reconocer que yo me he equivocado. Por ejemplo, el día de hoy, tú y yo estamos en una posición de liderazgo, ¿verdad? Somos pastores de jóvenes. Y yo estoy 100% seguro que yo he lastimado gente. Y no lo digo pues con alegría. Si tú eres esa persona que fue lastimada por Samuel, pon un comentario. Perdón. Ahí el animal fue lastimado. Así de que... pero hoy, o sea, digo, no lo digo con alegría, pero lo digo tranquilamente porque sé que soy humano, sé que tengo carencias. O sea, si a ti que eres mi esposa y que te amo con todo mi corazón, estoy convencido que te he lastimado. 100%. Ok. ¿Cuánto más? Exacto. A personas donde a veces, no sé, no tenía tiempo y pasaste de largo y no saludaste bien a una persona, o te mandaron un mensaje, no lo contestaste porque estabas ocupado, algo pasó y esa persona se quedó con la idea de que, hey, pues me está ignorando, no me está prestando o probablemente atención. Situaciones o cuestiones mayores que nos ha tocado aprender. O sea, yo me acuerdo cuando recién entré como tal en el liderazgo, que llegué a esta iglesia y todo, y trataba de ayudar a chavas que hoy pienso esos problemas que teníamos hace 4 o 5 años, y hoy veo a estas chavas y nada que ver porque también era la inmadurez del momento y demás, pero yo también soy humana. O sea, ¿quién dice que yo llegué ya acá y aunque estoy en un instituto bíblico ni eso? O sea, no es que alguien ya llegue a ver perfecto para tomar cualquier situación, no, o sea, también aprendemos en el camino. Entonces, algo de misericordia tanto para líderes como para no líderes, al entender y volver a que nuestra humanidad nos hace imperfectos y que ni siquiera
Jesús mismo nos está esperando de nosotros seres perfectos porque no hay perfección en nosotros sin Jesús. Yeah. Y como siempre nos encanta a ti y a mí verlo así, o sea, el tema de los discípulos, el tema tan intencional de cómo Jesús pudo escoger a gente de todo contexto, edades diferentes, historias diferentes, tradiciones, partidos políticos diferentes, tradiciones diferentes. O sea, si él buscaba un tipo de persona, hubiera buscado entre un mismo grupo de personas, un mismo perfil de personas, pero no es así. Y en la iglesia tampoco lo vemos así y la iglesia no está destinada a ser así. Es que en la diversidad que hay en nosotros, Jesús puede ser glorificado en medio de nuestro proceso, que todos estamos por un mismo proceso. Y eso que decías es súper, me ponía a pensar. ¿Has escuchado el comentario, sobre todo las chavas? Yo he escuchado de las chavas, pero bueno, supongo que los chavos también. Pero ese comentario que a veces hay una hermanita en la iglesia que, no sé, que está saliendo con alguien y así, y que dice, es que este chavo parece más cristiano que muchos de la iglesia. O sea, sí. Este chavo es más cristiano que muchos cristianos. Entonces como que se empieza a tratar de justificar de que tiene un buen corazón y es válido y tal vez es verdadero, ¿no? Pero siento que con la iglesia muchas veces nos portamos así. O sea, como que luego generalizamos y luego ponemos como queremos definir así de que no, es que me hirieron y es que la iglesia o sea, la gente ahí no debería herir. Exacto, etiqueto inmediatamente a toda la iglesia cuando fue un individuo de la iglesia. Exacto, o una situación, ¿verdad? Y es la mayoría de las veces, porque hay veces que claro que vas a ser herido por cuestiones válidas, como lo dije, pero a veces, como tú dices, etiquetamos y simplemente por eso tomamos una decisión permanente, como lo veíamos el episodio pasado, de que no, yo me voy, la iglesia no debería de herirme, la iglesia no debería de ser, no deberían ser orgullosos, no deberían de ser egoístas, hipócritas. Y tú poco a poco te vas literalmente perdiendo de ver, bueno, ¿y tú de qué estás pecando? O sea, ¿cuál es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en ese momento? Porque así como tú te estás quejando de aquel que tuvo celos o que dijo chisme de ti, ¿verdad? Tú puedes estar teniendo un corazón sumamente egoísta que no te hace mejor persona. Exacto. Tú estás mencionando varias cosas que me encanta porque es muy fácil etiquetar. O sea, es muy fácil echarle la culpa a toda la iglesia. O sea, y hablas de la iglesia incluso como si fuera la iglesia global de Cristo está mal. Sí. Cuando es una persona y muy probablemente esa persona que te lastimó, quizá también es alguien que apenas está empezando a dar pasos de fe. Es una persona que tiene cuestiones en su carácter con las que tiene que lidiar. Que tiene rollos o situaciones en su casa o en su misma vida. Pero precisamente para eso es la iglesia. O sea, la iglesia es el lugar para ese tipo de personas. ¿Por qué entonces te extrañas que haya alguien con problemas de carácter dentro de la iglesia si para eso es ese lugar? La iglesia debería ser el lugar más seguro y requiere en nosotros entender que nos vamos a topar con ese tipo de cosas dentro de la iglesia para aprender también a lidiar con eso y no abandonar o escapar al momento o al instante en el que veo una debilidad de carácter en otra persona. Totalmente. ¿Sabes? Ahorita tú mencionabas a los discípulos, por ejemplo, y yo pienso en lo intencional que fue Jesús al seleccionar a los discípulos. Pienso ahorita en Mateo, el recaudador de impuestos, y a la vez en Simón el celote, ¿verdad? ¿Tú crees que es coincidencia que Jesús escogiera a dos personas que eran, o sea, esos literalmente los celotes mataban recaudadores de impuestos? Los celotes era esta guerrilla en contra de los romanos y ahí tienes a un judío que trabajaba para los romanos. ¿Tú crees que es intencional eso? No, o sea, Dios tenía un propósito en poner dentro de la misma comunidad a dos personas con visiones completamente contrarias. Y yo creo que la razón por la que Dios permite que así sea dentro de la iglesia es porque Dios quiere tratar con nuestras vidas y Dios trató con la vida de los discípulos de dos maneras. Uno, mientras los discípulos caminaban teniendo una relación con Él, aprendiendo de Jesús, conviviendo con Jesús. Y dos, mientras los discípulos caminaban teniendo una relación los unos con los otros. Sí.
Tú puedes decir, lo único que necesito es a Dios. Yo no tengo que asistir a la iglesia. Pero si así fuera, Jesús habría escogido discípulos, uno en Judea, uno en Samaria, uno en Capernaum, y simplemente iba y los visitaba y trataba con ellos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús tomó a estos individuos y los hizo parte de una sola comunidad. Y yo quiero decirte una cosa, lo que Dios está haciendo en tu vida no solamente va a ocurrir por tu relación vertical con Él, Dios también está usando a otras personas a tu alrededor, personas que piensan diferente, personas que hablan diferente, que tienen trasfondos diferentes para tratar con tu vida. Total. Ahora, eso duele, eso a veces nos molesta, eso a veces no nos gusta, pero como dice la palabra en Proverbios 17, el hierro se afila con el hierro. O sea, el proceso que Dios está haciendo en mi vida, sí o sí, también involucra personas y eso va a doler. Wow. Y qué bueno que toques ese punto porque conocemos a muchas personas que han dicho, es que yo sí creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Como, ¿verdad? O Gandhi que decía, me gusta su Cristo, no tengo problemas con su Cristo, pero tengo problemas con sus cristianos. Ajá, wow. Y hay mucha gente que ha pasado por este tipo de situaciones que hemos hablado, que han decidido alejarse y justificarse y acomodarse en el hecho de pensar que están bien en creer en Dios, en creer en Jesús, pero no creer en su iglesia. Y eso es como querer separar, la esencia de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús más ama, lo que Jesús vino a establecer, por quien Jesús vino a morir. Entonces, es como, perdón que me meta ahí, pero es como si yo tengo a mi mejor amigo y mi mejor amigo me dice, hey, Samu, te amo, me encanta pasar tiempo contigo, pero me choca Dana. No quiero que Dana esté ahí. Pues yo le voy a decir a mi amigo, hey, suerte, mijo, o sea, sí, es mi esposa, soy parte respétala de ti. Y no hay ¿sabes? Cómo separarnos. Y pretendemos hacer eso con Cristo. Su novia, su iglesia. Ojo, no estoy quitando el hecho de que es una iglesia imperfecta, no estoy quitando el hecho de que es una iglesia que tiene procesos que debe seguir, pero al final del día es su novia. Exacto, y no puedes separar la iglesia de Jesús. Y pasando por situaciones así, a muchos se les hace fácil y te digo, nos acomodamos en el hecho de, no, yo estoy bien aquí en mi casa sin convivir con nadie, etcétera. Y muchas veces queremos ser esas personas espirituales de que Dios, es que dame más amor, dame perdón, dame misericordia por las personas. ¿Y cómo es que pensamos practicar el amor? ¿Cómo es que pensamos practicar el perdón? Si no es en el mejor lugar, claro. En el lugar en el que todos estamos pasando por diferentes luchas, situaciones, historias, pero por un mismo proceso en el que vamos siendo santificados y vamos siendo conforme a la imagen de Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo puedes aprender a amar a una persona si solamente has estado con personas que son fáciles de amar, entre comillas? O sea, personas que nunca te van a poner un pero, personas que nunca te van a decir lo que no quieres escuchar. ¿Cómo vas a poder aprender acerca del perdón? Que el perdón es una base y un fundamento para nuestra fe. O sea, ¿por qué? Porque de ahí parte todo. Nosotros fuimos perdonados. ¿Y cómo vamos a poder practicar el perdón si no es en los momentos en donde hemos sido heridos, aún por las personas que más llegas a amar? O sea, las personas que más amas son las que más te terminan hiriendo, porque también es como tú lo dijiste, o sea, cuando tú y yo sin querer nos hemos discutido lo que sea, y obviamente tú eres la persona que más me puede herir porque eres la persona que más amo en la vida. Pero asimismo vemos un proceso en donde hemos aprendido a arreglar nuestros problemas, a perdonarnos, y de verdad yo siempre lo he dicho, como que después, es bien raro, pero después de cada pleito nos amamos más. Sí, como que el amor madura, es un amor que es diferente. Y te lo pongo así, quizá tú no estás casado y dices, no entiendo lo que están hablando, pero, por ejemplo, si tú me dices que tienes una mejor amiga y nunca te has peleado con esa mejor amiga, no es tu mejor amiga. O sea, es simplemente alguien que quieres mucho, porque
tu mejor amiga es alguien con la que has atravesado momentos, ¿cierto? Momentos de roce. Y son precisamente esos momentos de roce los que te hacen comprobar, ok, con esta persona puedo seguir avanzando en la vida porque es una persona que me va a acompañar aún en mis peores momentos. Y que has pasado por fuego y has sobrevivido. Sí. Sí, ahorita, amor, que tú estabas hablando, se vino a mi mente algo que yo viví hace unos cuantos años acá en la iglesia, mientras trabajaba en la iglesia con una persona. Yo tuve un pleito muy feo, sí, tuve un pleito muy, muy, muy fuerte, pero mal, o sea, yo estaba amargado, yo hablaba mal de esta persona, creo que hasta dije palabras que no tenía que haber dicho acerca de esa persona, o sea, mal. Y ambos nos habíamos hecho daño, ¿sí? Y esa otra persona trabajaba ahí en la iglesia con nosotros. Pasaron un montón de meses, los dos estábamos como en una posición de autovictimizarnos. Es que este me hizo y yo iba y contaba lo que me habían hecho y él por otro lado iba y contaba. Hasta que un día, ¿sabes qué tuvo que pasar? Vino el pastor, nos sentó a los dos y así, eso fue ya como la última instancia. Dijo, o ustedes dos se arreglan o los despido a los dos. Ya, dice, ya, no son niños, necesitan arreglar, necesitan aprender a solucionar. Y yo me acuerdo que no sé si tratamos de arreglar primero por miedo a no perder nuestro trabajo, pero empezamos a hablar, empezamos a resolver y poco a poco conversar. Amor, el día de hoy, tú sabes de quién estoy hablando. Creo que es de mis mejores amigos acá. Es una persona en la que tengo absoluta confianza. Es una persona a la que creo que él puede contar conmigo cuando necesite ayuda. Yo sin duda puedo contar con él cuando él necesita ayuda. Pero me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la valentía de resolver? ¿Verdad? No hubiera madurado esa amistad, no hubiera madurado ese cariño y habría perdido algo que el día de hoy estoy disfrutando y que el día de hoy aprecio. ¿Verdad? Y es un reto, o sea, qué bueno que hubo alguien que les pudo poner ese reto porque, sabes, yo muchas veces, obviamente no soy perfecta, a mí también me han herido, yo también he herido, pero no sé, creo que he madurado en este tema y he entendido precisamente lo que estamos hablando y en ponernos en perspectiva de que muchas veces nos estamos quejando de la iglesia y lo único que estamos haciendo es estarnos disparando en el pie. Exacto. Porque tú te estás quejando de la iglesia como si fuera algo externo y como si no fueras parte de ello y estás ahí quejándote y quejándote y quejándote que esto, que el otro y cuál es tu posición como el perfecto, el que no peca, el que jamás, cuando tú también has herido, cuando tú estás hiriendo al momento de estar no sé, con un corazón triste, decepcionado, desilusionado y andamos hablándole todos y bueno, pero a mí algo que me ha dado mucha tristeza es ver a gente normalizar y acomodarse, hacer literalmente una ¿cómo se llama? Una pirámide. No. Poner tu tienda de campaña. Una tribu. La tribu. No, y acomodarte en la posición de que es normal yo vivir con los desacuerdos o con la falta de sí, con perdón. Con el rencor. Ándale, sí. Porque desacuerdos sí es normal. O sea, los vamos a tener y es de verdad imposible que todos lleguemos a pensar igual y así volvemos a la diversidad que tenemos como seres humanos conformando lo que se llama iglesia. Pero he visto tanta gente que literal pueden pasar años y ellos ya normalizaron la falta de perdón, el que, ¿sabes qué? A mí me cae mal, lo odio y yo mejor de aquí para allá. Y es algo tan alejado a lo que Jesús nos ha enseñado y a lo que deberíamos de tomar en cuenta como lo que realmente está definiendo a la iglesia. O sea, si queremos diferenciarnos, de hecho Jesús lo dijo a sus discípulos, o sea, la manera en la que el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos es a través del amor que se tienen unos para con otros. Y yo digo, qué difícil, porque a veces sí parece ser este grupo de personas donde muchas veces hace falta
el amor. O sea, muchas veces hace falta demostraciones de perdón, demostraciones de empatía, misericordia, pero es ahí donde volvemos a recordar que nosotros somos parte de lo más preciado que Jesús nos ha dado, que somos parte de su iglesia, y que ahí es donde digo, lo que me debe de diferenciar es que yo no puedo normalizar el estar viendo a esta persona con odio. Si algo me hizo hace años y yo no he perdonado, tú no te puedes quedar así. Si eres esa persona que se ha acomodado a decir, no, con esta persona yo lo odio, hace años me hizo esto y no lo voy a hablar y tal y tal y tal, y nada más le digo a los demás o me lo guardo, de verdad vuelve a la esencia, vuelve al fundamento de qué es la iglesia y de la familia que está destinada a ser, y no te quedes ahí. Porque también hay algo que Jesús enseña, de que antes de acercarte, ¿cómo se dice? Si antes de ir al altar a dejar tu ofrenda. Arregla tus situaciones con las personas, porque es algo que le interesa a Dios. Exacto, el conciliar. Y ahorita quiero hablar un poquito más acerca de eso, pero quisiera mencionar algo que tú dijiste cuando decías de dispararse en el pie, como diría un amigo, de escupir para arriba. Ajá. Es igualito a si yo el día de hoy digamos, tengo un problema con mi papá o con mi hermano. Tenemos el mismo apellido, somos Uribe. Y yo me peleo con mi hermano y salgo de esa pelea todo molesto y llego a la calle y digo, no, es que los Uribe son unos tontos. ¿Qué estoy diciendo ahí? O sea, yo mismo me estoy metiendo en el insulto que estoy lanzando. Y es lo mismo cuando yo digo, es que la iglesia es esto, la iglesia, no, en la iglesia, amigo, te estás disparando en el pie. Y ahorita hablabas de las palabras de Jesús cuando él decía, en esto la gente sabrá que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pensaba en esto. Cuando hay gente que dice, la iglesia me lastimó, casi siempre dicen, es que en la iglesia son unos hipócritas, ¿sí o no? Y lo más interesante de esa frase es que, esto lo puedes buscar, históricamente, la primera vez que alguien usó la palabra hipócrita para referirse a una persona que dice una cosa y hace otra fue Jesús. Esa palabra no tenía ese uso. Históricamente, el hipócrita era este personaje en la actuación donde un solo personaje usaba 2, 3 máscaras diferentes, y a eso se le llamaba hipócrita porque era una persona que usaba estas máscaras para actuar. Y Jesús es la primera persona que usa la palabra hipócrita para referirse, ojo, no a las personas que cometen errores dentro de la iglesia, sino a las personas que se creen perfectos dentro de la iglesia. Wow. Entonces Jesús, él nunca está diciendo, hey, la iglesia va a ser perfecta. Él nunca dice que no va a haber personas que cometan errores. Sin embargo, lo que más molestaba a Jesús, lo que más le dolía a Jesús, eran las personas dentro de la iglesia que se creían perfectas. Wow. Y lo que tú y yo hacemos cuando señalamos a la iglesia, decimos que en la iglesia me hicieron esto, es yo ponerme en una escalera moral que me levanta por encima de esas personas que se equivocaron, y yo estoy diciendo, es que ellos están mal y yo estoy bien. Y lo que estoy haciendo en ese momento es convertirme en una de esas personas que Jesús llamó hipócritas. Wow. Entonces necesitamos entender eso. Probablemente si el día de hoy tú saliste de la iglesia y estás diciendo, hey, es que allá son los hipócritas, ten cuidado de no estar poniéndote en esa escalera, en ese escalón que te permite ver a otros con altivez. O aún si estás dentro, o sea, la hipocresía dentro de la iglesia es impresionante, y la verdad es que ahorita mientras hablabas de esto, yo doy tantas gracias, en serio, tantas gracias de que tengo al Espíritu Santo que me redarguye, porque muchas veces cuando yo me he encontrado con ese espíritu o ese corazón amargado y estoy hablando, no puedo evitar pensar en lo que yo también estoy haciendo, y me acordaba, o lo que estoy cometiendo, y con qué corazón estoy soltando las cosas al momento de victimizarme, ¿no? Y me acordaba mucho que mi hermano mayor y yo somos muy parecidos en muchas cosas, y entre ellas en cuestiones de carácter.
Y me acuerdo que nuestras peleas como más grandes era de que a mí lo que me desesperaba era que él se quejaba de mí, de cosas que yo veía con mis ojos 100% abiertos que él también hacía y viceversa. O sea, yo me empezaba a quejar de él y él, Dana, es que tú haces exactamente lo mismo. O sea, sí, como hay una frase por ahí que dice, lo que más nos frustra es aquello que vemos en el espejo, ¿no? Podemos, le tiramos más duro a aquello con lo que irónicamente estamos batallando nosotros. Entonces, ¿cuántas veces estamos diciendo, no, es que es un hipócrita, que no sé qué, y en el momento estás haciendo exactamente lo mismo? Pero algo de verdad que me ha revolucionado y ha cambiado mi manera de pensar es cuidado con tener un corazón de víctima. O sea, el corazón de victimización, y como dijimos anteriormente, o sea, ahorita estamos hablando de cosas de que, ay, tal vez te hirieron, pero no, pero volvemos a decirlo, hay cosas válidas, hay cosas que definitivamente no sé, en el liderazgo o en tu reunión de amigos no se debieron de haber hecho y debe de haber perdón ahí, ¿verdad? Debe de haber restauración. Claro que vamos a fallar. O sea, no todo es justificable, pues, o sea, hay cosas que definitivamente fallamos, pero siempre recordar que Dios no va a estar de acuerdo con que tú te quedes con un corazón en actitud y en posición de víctima. Y muchas veces no nos damos cuenta de que hemos hecho nuestro nido ahí y de que llevamos años con un espíritu de victimización, en donde todos los de alrededor me han hecho daño, en donde todos alrededor han hecho que yo justifique, ¿verdad?, el haberme alejado, yo justifique el haber cambiado. ¿Y en dónde queda tu corazón? Claro. ¿En dónde queda lo que tú estás, cómo estás respondiendo a esto? Porque víctimas, bueno, todos podemos serlo, ¿no? Pero quedarnos ahí es algo tan peligroso que de verdad simplemente escudriña tu corazón. Y si has estado ahí, yo te digo, ya no hagas más tu nido, o sea, sal de ahí, porque eso no te va a llevar a nada. A final de cuentas, podrán pedirte perdón y ojalá que te pidan perdón cuando deben de, pero podrán no pedirte perdón y aún así Dios nos ha enseñado a que debemos perdonar en nuestro corazón. Porque si no, la única persona que termina perdiendo, ¿quién es? Exacto. Nosotros mismos. ¿Por qué será que Jesús le dice a los discípulos, pongan la otra mejilla? Si no es porque se van a encontrar con gente dentro de su comunidad que les va a dar una bofetada. Si no, Jesús no habría dicho ese tipo de cosas. O sea, Jesús les está advirtiendo, hey, los van a lastimar. Pero también, como tú dices, y me encanta lo que estás diciendo, también yo muestro mi madurez y yo muestro mi crecimiento en poder decir, dejo pasar esto. Ahora, amor, tú vienes de una familia pastoral, ¿verdad? Tus papás son pastores, tus hermanos son pastores, creciste ahí. Hoy tú y yo somos parte de un equipo pastoral y siento que siempre es tan fácil, cuando algo me sucede dentro de la iglesia, es tan fácil apuntar los dedos a los pastores. No, es que los pastores tal cosa, no, es que el hijo del pastor o la hija del pastor. Y es tan fácil, pero creo que es porque hemos idealizado también a los líderes que tenemos dentro de la iglesia. Hemos pensado que ellos ya han resuelto todo, hemos pensado que ellos ya han alcanzado el lugar en el que tienen que estar. Pero amigo, tienes que recordar que también tus pastores están en proceso. Tus pastores, déjame te advierto si es que no sabías, se van a equivocar, ¿verdad? Son humanos. Son humanos, van a fallar. Pero es ahí también donde yo pruebo y yo muestro la madurez de mi corazón en poder pesar, como lo decíamos en el episodio anterior. Oye, yo voy a dejar a mi pastor que me ha amado por 10 años, 5 años, que ha cuidado a mi familia, que ha estado ahí para escucharme, que ha ido a mi casa a horas en la noche cuando tuve problemas. Lo voy a dejar simplemente porque un día no me gustó lo que me dijo. ¿Sabes? Yo también tengo que aprender a ser maduro y poder pesar, a pesar ese tipo de cosas. Y creo que necesitamos ajustar como el enfoque, porque lo más probable es que si te fuiste de la iglesia porque alguien dentro de la iglesia te lastimó, es porque tus ojos estaban en la gente y no estaban en Jesús, ¿verdad? Total. Si mis ojos están fijos en Jesús, yo creo que puede venir una bofetada, volteo la mejilla, recibo otra, porque al final del día mis ojos están puestos
en Jesús. Ahora, si tú dices, no, es que ya estoy viciado, en esta iglesia no puedo avanzar, déjame te digo lo que va a pasar. Te vas a ir a otra iglesia y en esa iglesia te va a pasar absolutamente lo mismo. Te vas a encontrar a una persona con la que no te gustó cómo te respondió, cómo te trató, porque es una persona que está en proceso. Y adivina qué, vas a ir y vas a brincar a otra. Y no aplica solo con la iglesia, aplica en tu trabajo. Si estás en un trabajo y es que este jefe no me gusta cómo me habla, me voy a otro. Y yo soy la persona que termino convirtiéndome en un escapista profesional, huyendo de algo tan sencillo que es la resolución y la reparación. Exacto. El perdón. El perdón. Los demás no están obligados a pedirte perdón o a resolver ese conflicto en tu corazón. Tú eres responsable de tu propio corazón, tú eres responsable de tu propia vida. Y ahí es donde, o sea, lo tocabas el tema. La verdad es que sí, con los pastores, con la familia de los pastores y con el liderazgo ponemos otro estándar mucho más arriba. Y obviamente nosotros sí hay una responsabilidad. Claro. Yo tengo que ir madurando, tengo que ir aprendiendo a que Dana como líder no debe de ser, por más vulnerables que debamos ser, no debo de responder como Dana en su total carnalidad actuaría, ¿verdad? Tengo que ir madurando y para eso necesito a Cristo. Pero definitivamente ponemos como un estándar más alto. Me acordaba, por ejemplo, de una persona que asistía a nuestra iglesia y que ya tenía muchos conflictos. Siempre había algo que se estaba quejando, etcétera. Llegó el día en donde sucedió algo y el pastor lo confrontó, algo en la ciudad y así. Y simplemente no le gustó cómo lo confrontó el pastor, cómo lo dijo, cómo lo expuso y decidió de ahí irse. Dijo, no, es que no estoy de acuerdo, lo dijo súper mal, no sé qué. Y para mí era como que, wow, de verdad estás justificando por este día, que aparte ni siquiera le había tocado como escuchar todo lo que el pastor había dicho porque llegó tarde, bueno, y dije, wow, y no te has dado cuenta del corazón que has tenido por meses de estar criticando absolutamente todo y tú te crees correcto delante de los ojos de Dios y de las personas como para justificar tu vida. Y es como, ok, hay veces, y lo digo con mucho amor, que la verdad es más fácil para uno que esa gente se termine yendo, pero no es el punto ni es el fin. Pero ahí es donde vemos como la falta de poder escudriñar nuestro corazón, de poder ver como de hacia adentro. Introspección, exactamente. De poder ver hacia adentro y ver que muchas veces nos estamos quejando de tantas cosas sin ver de lo que nosotros estamos fallando y pecando también. Y eso de mirar hacia adentro creo que es importantísimo. Y de hecho es algo que cuando vas a terapia es algo que aprendes porque es, ok, esto, el pastor me hirió, pero yo necesito preguntarme, ¿por qué esto me hirió? Sí, ¿cuál es la raíz? O sea, ¿qué hay dentro de mí que está como detonando el que eso me hirió? Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a inspeccionar dentro de ti, no fue en realidad lo que el pastor dijo, es que tienes algo dentro de ti sin resolver que hizo que eso detonara. Entonces, a veces, en lugar de resolver, huimos y nos perdemos de nosotros terminar de crecer. Y para ir cerrando un poco, pensaba en, bueno, hay varios casos, ¿no? Dentro de la palabra de Dios, donde discípulos de Cristo tuvieron problemas, ¿verdad? Creyentes tuvieron problemas. Tú hablabas conmigo hace rato acerca de Pedro y Pablo. Por ejemplo, cómo ellos tuvieron opiniones diferentes. Uno de ellos, o sea, Pedro caminó con Jesús, estuvo con Jesús. Pedro pudo haber dicho, a mi Pablo, ¿qué me va a venir a decir? Este ni conoció a Jesús, ¿verdad? Este ni vio los milagros. Pero tuvieron la madurez de poder como discutir, conversar estos asuntos. Hubo otra ocasión donde tuvieron que desviarse de camino, ¿verdad? Por una pelea con respecto a Juan Marcos. Pero al final del día tú te das cuenta cuando ellos maduran, voltean hacia atrás y dicen, oye, no valió la pena, ¿verdad? El asunto con Juan Marcos se resuelve, el asunto con los gentiles también se resuelve. ¿Qué era lo que tú me decías sobre esa pelea? Pues simplemente que al final de todo, el asunto, por ejemplo, eso que decías, o sea, Pedro siendo un pilar de la iglesia, siendo alguien que caminó con Jesús, que era como que,
de los más cercanos, ¿verdad? Llega un Pablo y llegan a este punto en donde a mí me encanta este versículo que dice Pablo, ellos estuvieron de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba predicando a Cristo, etcétera. Pero me encanta porque aún en ese roce, aún cuando Pablo tuvo como la autoridad para corregir a Pedro por su actitud, de que le dio pena cuando los judíos vinieron de que lo vieran con los gentiles, etcétera, y Pablo pudiendo reconocer y con toda autoridad corregirlo, me encanta porque al final la conclusión es, no se trata de nosotros. O sea, al final de cuentas, y lo que pasó con Juan Marcos y lo que pase entre ellos es volver a ver, no se trata de nosotros, somos un equipo. Sí, estamos aquí familia. Con la misma misión, aquel que había caminado con Jesús físicamente y aquel que había tenido un encuentro y terminó siendo uno de los evangelistas más grandes que conocemos hasta el día de hoy, que literalmente tuvo una revolución de vida. Y me encanta porque toda la conclusión es, no se trata de nosotros, no se trata de ti. Y a veces hay que bajarnos un poquito de la nube, no nos damos cuenta cuando nos subimos, al pensar que se trata de nosotros, al pensar que se trata de mi corazón, al pensar que se trata de mis sentimientos y de validar los sentimientos y etcétera. Sabes que cuando lo pones en perspectiva del reino, te das cuenta de que nada se trata de nosotros y todo se trata de un bien mayor, que es que seamos conformes a la imagen de Cristo y que Jesús sea glorificado y conocido. Exacto. ¿Qué tan fácil es yo ir delante de la presencia de Dios todos los días para pedirle gracia sobre mi vida? Pero qué tan difícil es yo extenderle gracia a aquel que me ha hecho daño. Sí. Y cuando aprendo a ir perdonando, como Pedro, como Pablo, nos vamos haciendo resilientes, ¿verdad? La resiliencia no se logra de un momento a otro, la resiliencia se logra porque ha habido continua flexibilidad, ¿verdad? Y se ha expandido y se ha expandido hasta el punto donde hay mayor resiliencia. Y yo creo que vamos a ser personas que aprendemos a soportar momentos complicados, vamos a ser personas con un carácter mucho más sólido cuando en lugar de escapar, resolvemos. Y hoy te queremos animar a eso. Dedícate a resolver. Vale la pena. Vale la pena. Perdona. ¿Sí? Resuelve. Y quiero que pienses en dos personajes, en Judas y en Pedro, ¿verdad? Judas y Pedro, ambos cometieron exactamente el mismo pecado. Ambos negaron a Jesús, ¿verdad? Y uno de ellos huyó, uno de ellos escapó, que fue Judas. Judas se quita la vida. Yo estoy absolutamente convencido de que si Judas hubiera querido resolver, tenemos un Dios que es tan misericordioso y tan amoroso que lo hubiera incluido en sus filas nuevamente, le hubiera dado propósito nuevamente. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque Pedro, que había hecho exactamente lo mismo, tiene este momento donde resuelve sus asuntos con Jesús. Y el amor, la amistad, la confianza entre Pedro y Jesús fue muchísimo más fuerte después de la crisis que antes de ella. Su relación fue mucho más fuerte después de la crisis que antes que ella. Es después de la crisis que Jesús le encomienda la iglesia, que Jesús le dice, hey, aquí está mi rebaño, cuídalos. Es después de la crisis que Pedro confirma 3 veces su cariño a Jesús. Y yo lo sé, y probablemente esto te sorprenda, pero hay relaciones que se van a hacer más fuertes. Hay relaciones, amistades, matrimonios que van a vivir sus mejores momentos después de la crisis. Pero nunca lo vas a saber si al momento de la fricción estás escapando y no estás resolviendo. Wow, de verdad. Hablar del tema de Pedro y Judas me dan ganas de llorar porque, bueno, en todo este episodio hemos hablado de cuando la gente te hiere, de cuando tú has herido a gente y así. Y luego vemos a este Dios tan misericordioso. ¿Cuántas veces precisamente por este corazón, por estas actitudes, no hemos herido su corazón? Y ahí está Él extendiendo sus brazos, dándonos, más oportunidades, simplemente demostrando su amor siendo nosotros pecadores. Qué pena que muchas veces pensamos hasta tener la razón, o sea, como los fariseos, ¿verdad? Sin darse cuenta, teniendo a Jesús ahí y tan tratando de imponer la ley y de manera perfecta porque somos perfectos
Y cuántas veces lo que Dios te está enseñando es algo totalmente contrario, sin embargo, ahí nos está demostrando perdón y misericordia, y es con ese mismo corazón que nosotros debemos de perdonar a los demás. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es a través del perdón, si nos sabemos perdonados, podremos perdonar de mejor manera, con un amor más grande, con un amor como el de Cristo, y podremos entender que lo hemos recibido todo a través del perdón. Así es. Ese verso aplica también a tus relaciones, no solo de Dios hacia ti, pero aplica en tus relaciones. Cuando resuelvas, cuando te acerques, cuando pidas perdón, cuando perdones, estoy seguro, porque has perdonado, el amor va a crecer. Exacto. Sí. Y ahora que te decíamos, oye, no estés brincando, no estés escapando. Yo sé que hay pastores que hemos cometido errores. Yo sé que hay lugares donde hay maldad sistemática. De esos lugares, ahí sí, corre, busca otro lugar, busca un lugar donde sí. Cuando hay una maldad que es consistente, hay personas que son malas, ¿sí? Pero el resto de las personas cometemos errores todos los días. Si estás en un lugar y estás frustrado, estás amargado por eso, por favor, no huyas, resuelve, porque vale la pena. Vas a amar mejor, vas a vivir mejor y vas a tener un corazón mucho más maduro, un corazón agradecido y un corazón que entiende que tú también cometes errores y necesitas esa misma gracia que Dios te ha dado a ti. Y asimismo, si ahorita te estás preguntando, bueno, ¿cómo le hago para perdonar? O sea, ¿cómo le hago si he sido muy herido por la iglesia, por esas personas? Lo digo porque yo he estado ahí y yo hace poquito me encontré en una situación en donde me tuve que encerrar y de verdad decirle a Dios, Dios, déjame ver a esta persona como tú la ves. O sea, yo decido perdonar en mi corazón. Yo decido que no voy a seguir viviendo con esto, y no te puedo explicar la manera en la que mi corazón y mis ojos cambiaron para con esta persona. Entonces, aún en eso, o sea, pídele ayuda a Dios y que Dios te pueda enseñar la gracia que primeramente tú has recibido y asimismo poder extenderla con los demás. Yes. Gracias por escucharnos en este día. Si Dios ha hablado algo a tu corazón, comparte eso con alguien más, suscríbete, envíanos un mensajito. Nos va a alegrar mucho escucharte, leerte, y nos vemos en el próximo episodio de Vulnerable. Chao. Brinco, Mica.